Luis de Unzaga, padre fundador de los Estados Unidos, prohombre de la monarquía hispánica que hizo historia en América del Norte. Hoy tenemos a un experto en la materia con nosotros, como es nuestro amigo el doctor Fran Cazorla, que me ha pegado un par de veces un tirón de oreja con razón, porque en este canal hemos hablado mucho de la figura de Bernardo de Galvez. Si bien es cierto que mi amigo Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial sí ha mencionado a Unzaga porque es un personaje que le gusta mucho, pues yo a lo mejor me he ido demasiado para Galvez, pero bueno, como le dije a Fran, lo prometido es deuda y hoy vamos a hablar de la figura de Unzaga, que es una figura fundamental en el siglo XVIII hispánico. Muy buena, Fran, y encantado de que hayas aceptado esta charla con nosotros. No, encantado igualmente. Yo encantadísimo. Siempre un honor. Y bueno, y sigo tu canal, vaya, y vaya, me encanta. Entonces, Tú, Fran, por tus vicisitudes, fíjate que estamos hablando de puros malagueños, porque Galvez es malagueño, Unzaga es malagueño de raíces vascas, bueno, aunque también tenía algo quizá de granadino, de italiano, ¿no? Tú que eres sevillano malagueño, entonces todo queda entre malagueños, ¿no? andaluces por lo menos, ¿no? Sí, sí. A mí me interesa Españoles mucho, sobre todo. claro, sí señor, sí señor. A mí me interesa una de las cosas, de las muchas cosas interesantes que yo creo que tiene Unzaga, y te lo he escuchado a ti y también se lo he escuchado a Emilio, es cómo él establece un sistema educativo bilingüe en lo que en día de hoy es la Luisiana, y cómo él logra conectar con esa población criolla de origen francés que cuando la Luisiana se incorpora a España, pues tiene recelo, ¿no?, de estar bajo la batuta de la monarquía hispánica. Y tú aclaras mucho este punto, ¿no? Porque el anterior, que fue Ulloa, pues como que no supo muy bien lidiar con la situación, pero sin embargo Unzaga consigue integrar a esa población a tal punto que la música cajún, cuando sacan la bandera del cajún, siempre sacan la flor de lis y el castillo, por el homenaje a Castilla, eso les ha quedado, ¿no? Incluso el sistema este bilingüe, y hago hincapié en esto, Fran, porque tú sabes que muchas veces los españoles se nos dice porque somos incapaces para la educación, para la innovación, pero una figura como Unzaga demuestra todo lo contrario. Y además, estamos hablando de una Luisiana que no es el actual estado del sureste. ¿Qué era la Luisiana, Fran, cuando Unzaga llega allí? Bueno, era nada menos que como si fuera el equivalente a un tercio de Estados Unidos. Un tercio. O sea, serían como si fueran 15 estados de los actuales Estados Unidos. O sea, que serían Nebraska, Oklahoma, parte de Texas, hasta parte de Idaho, Montana, parte de Wyoming, Missouri, bueno, un montón de territorios. Y bueno, y este Gonzaga, lo que estás diciendo es correcto todo, ¿no? Yo creo que es una pena que no se ha reconocido. Incluso en Estados Unidos hay una calle al lado de Galvez Street, Galvez Street, y su cuñado, que por cierto se lleva muy bien entre ellos, y porque algunas personas me dicen, bueno, no hay rivalidad, son complementarios. Claro. Galvez Street y al lado pone Onzaga Street. Entonces, los americanos, bueno, tienen un conocimiento pequeñito, pero ya es hora de hacer justicia. Y bueno, poquito a poco se ha conseguido hacer justicia con Bernardo de Galvez, y tenemos que seguir porque no todo el mundo lo sabe, pero ahora hay que complementar y que la gente, bueno, esto forma una sinergia, porque entre estos personajes, incluso otros más como Gardoqui, Leiva, el otro primo que también hemos dicho, Amézaga, que son también españoles. Entonces, aunque tengan apellido Gardoqui, Amézaga, son vascos, pero son españoles. Entonces, Claro, de es hecho, una pena que... nunca ha habido contradicción en eso, hasta que por desgracia en tiempos modernos, pero en aquella época, pues como tú bien sabes, todavía menos, ¿no? ¿Y por qué, Fran, yo te pregunto a ti, por qué tú te has centrado mucho en la figura de Unzaga al punto, bueno, de que tú eres la cabeza visible de la Sociedad Histórica Luis de Unzaga? Lo digo en español porque en inglés no me atrevo. Yo te pregunto por qué te ha dado tan fuerte este... Desde luego es interesantísimo, pero a mí me gustaría escuchar tus razones. Sí. Pues mira, yo llevaba ya, bueno, desde el año 89, que ya, bueno, en el año 90 ya estaba yo ya metido en la universidad, ¿no? Estudiando, ¿no? Como estudiante. Después me dediqué a temas de genealogía, de historia familiar.
En el año 94 creé una asociación de estudios sobre genealogía e intercultura, porque bueno, es interesante que los españoles somos mestizos. Entonces fui llegando a la conclusión de que somos medio italianos, medio portugueses, y bueno, y fui sacando hasta 11.000 antepasados míos propios, ¿no? Wow, Sí, 11.000, casi nada. casi nada. Y es muy interesante porque somos la primera potencia genealógica del mundo, porque al ser las Españas, tenemos más registros, gracias a la Iglesia Católica, tenemos más registros que en cualquier parte del mundo. Tenemos un imperio antiguo y bueno, hay muchas parroquias y la Iglesia Católica ha hecho una gran labor. Entonces, eso me dediqué un tiempo. Después hice mi tesis doctoral en 2003 sobre una inspectora, la primera inspectora jefa de educación de España, María Victoria Díaz Rivas, que por haber estado durante el franquismo siendo inspectora, también ha sido olvidada. Y dije, bueno, esta mujer ha hecho muchas cosas loables y bueno, la rescaté, esa biografía, ¿no? Después he hecho otras cosas, otros libros, y en un momento dado, en 2010, estando en Estados Unidos, pues miré en Malagapedia, dije, bueno, a ver, personajes malagueños que hayan estado por aquí, por Estados Unidos, y puse, y salió este Luis de Unzaga, ¿no? Luis de Unzaga me ha llamado mucho la atención, porque si en la enciclopedia de Larousse, por ejemplo, dice que lo pone chiquitito, una reseña, diciendo que que permitió el contrabando, fíjate, el contrabando en el río Mississippi, simplemente por la traducción del free trade, ¿no? Free trade, entonces libre comercio. Y Pero por una cosa es las libre pequeñas comercio, otra producciones, contrabando, son cosas claro, diferentes. ¿no? Porque una cosa es lícita y el otro es ilícito. Correcto. De hecho, hemos encontrado bastante documentación, él, incluso aquí como gobernador en Málaga, las costas de Málaga y Granada, luchando contra el contrabando. O sea, era un hombre muy honrado, muy fiel a la corona, y él siempre hacía todas las cosas, vaya, de acuerdo a la corona. Él era presidente de la Junta de Real y Obras y todo, ¿no? Y bueno, la cosa es que me ha dado un poco como justicia por esa pena y justicia por esas cosas que ha pasado, que la historia de España, allí se nos trata muchas veces como, bueno, lo que ya estás diciendo, ¿no? El mundo anglosajón ha olvidado toda la labor que ha hecho los franciscanos, el camino real que hizo todo el sur de Estados Unidos, desde la isla, bueno, desde San Agustín, en Florida, hasta Los Ángeles, todo el sur de Estados Unidos lo cruzaba un río, un camino real. Y la verdad es que la figura de Luis de Unzaga, a lo mejor parezco un poquillo fanático, obsesivo por No, internet, no, está bien, hombre. pero yo creo que merece la pena que dentro de un tiempo, yo creo que habrá gente que escribirá novelas y de todo, ¿no? Yo creo que será un personaje más conocido y no solo para a nadie, porque algunos yo creo que piensan que va solo para otros personajes de la historia. Esta nueva adquisición, entre comillas, que ya estaba, que algunas personas no conocían, por ejemplo, Marion Delgado, que es nuestra profesora, directora de tesis mía, de mi esposa, profesora de otros compañeros, José y Polo. Ella es una especialista y pionera en la figura de Bernardo de Galvez. Desde los años 78, 80, 81, toda esa época ha estado publicando pequeños artículos, pero pionera. ¿Eso qué significa? Que no ha ido copiando de otros, sino directamente se ha ido a Macharabiaya, ha ido al archivo de protocolo de Málaga, ha ido al archivo general de India, o sea, directamente. Eso ya es muy importante porque una novela tiene su valor, pero ser la pionera en los archivos, que esta mujer lo es, entonces, bueno, pues es importante. Y la figura de Luis de Unzaga está todavía ignota, o sea, desconocida, Sí. pero yo animo a las personas, a todo el mundo, no se sientan porque también lo que ha pasado es que se ha confundido el apellido. En los escritos ponían los americanos, los anglos decían Benzaga o Aminzaga. En vez de Amézaga, decía Aminzaga, Claro. Amízaga. O sea, confundían el apellido, ¿no? Una vez se lo ponen en inglés, otra vez en francés, otra vez Lewis, en vez de Luis se ponen Lewis. Bueno, Sí, sí. y es una pena que se ha confundido un poquillo, se ha liado, ¿no? Yo lo que creo que ha pasado, pues ahora, por ejemplo, Ya que estamos rescatando la documentación.
Claro, yo lo que veo que sí en los últimos años en Estados Unidos han surgido sociedades históricas que sí quieren rescatar, bueno, ese pasado que te has dicho, de las misiones, de los dragones de Cuera, que fueron un cuerpo de élite de caballería, o incluso de Galvez, de Unzaga. Lo que pasa es que, claro, en esa época, conforme Estados Unidos se va expandiendo, quiera que no, sus vecinos hispanos se convierten en enemigos, aunque por las circunstancias que fueran. Entonces, claro, como que ese pasado hispánico no convenía mucho sacarlo a la luz. Bueno, pasado hispánico y pasado francés incluso, ¿no? Y entonces como que se ha intentado anglosajonizar todo, pero creo que ha sido un poco artificioso, porque por ejemplo sabemos que la lengua española está allí presente desde el siglo XVI, la lengua española en América del Norte no es algo que sea de advenedizos, es algo que tiene mucha cultura y mucha solera en ese territorio y que ahora se empieza a reconocer, aunque vivimos tiempos convulsos que no sabemos muy bien por dónde va a salir. Pues yo creo que ha sido eso, como que se ha intentado tapar, se ha intentado echar una alfombra de si esto no conviene mucho, pero claro, ya ha pasado mucho tiempo y, hombre, la contribución hispánica en aquella parte del mundo ha sido, bueno, esencial. Tú llegas a decir incluso que Unzaga es padre fundador de los Estados Unidos, porque claro, hablamos mucho de Galvez, de la batalla de Pensacola, de Movila, pero se olvida a lo mejor la red de espionaje, esa red de espionaje formidable, ya en la época de Felipe II, fíjate, en el siglo XVI hay una red de espionaje formidable en el Caribe y en América del Norte, yo te lo he leído a ti, que es verdad, ¿no? Que España tuvo una red formidable de espionaje y Unzaga tuvo mucho que ver en esa ayuda a Washington y compañía, ¿no? Bueno, de hecho, la red de Washington es subsidiaria, se puede decir, está conectada con la de Gonzaga en varios puntos, ¿no? Y la red es bastante densa, vaya, se conecta por el río Mississippi, el río Ohio, llega entonces a Pittsburgh, pero en esa época se llamaba Fort Pitt. Se conecta también por varios enlaces, observadores. Es que es complejo, ¿no? Porque no podemos decir espías, sino algunas veces tenemos que decir observadores. Hay una serie de autores, por ejemplo, Larry Ferreiro, que él habla más que de espías, y yo creo que acertadamente, habla de observadores, porque algunas veces no son funcionarios españoles. Claro, si son militares, sí podemos considerar un espía militar, como si fuera una quinta columna o submarino. Pero como no estaban haciendo funciones militares, algunas veces no, son comerciantes, familiares de ellos, entonces son familiares de algunos militares, pero están haciendo las funciones de comerciantes. Entonces no es oficial, no es un espía oficial, no es un agente secreto. Hay una red, eso sí está claro, porque hay familiares, me he encontrado familiares de habitantes que viven en Nueva Orleans que son militares, que los forma Unzaga como militares de la milicia de Luisiana, y su hermano está, por ejemplo, en Boston. O, por ejemplo, un primo, el famoso Gardoqui, que bueno, son varios hermanos, no solamente Diego, yo siempre insisto, mira que no solamente Diego, está James, bueno, allí le llaman Santiago o James, está también Joseph, que es su padre, y hay mucho comercio que lo tienen incluso en el año 74, por ejemplo, hemos encontrado documentación, incluso en el 72, hace poco encontré uno, siempre dice, Gardoqui empezó en el 74. Ya hay una red de comerciantes españoles y sobre todo desde Cádiz y desde Bilbao, que son los puntos que están comerciando, uno oficialmente desde Cádiz, por la guipuzcoana famosa, y Bilbao ya sabes que los Borbones fomentaron el País Vasco. Sí, El sí. País Vasco es una cosa que lo tenemos ahora como... Pero los vascos son grandes navegantes, igual que los andaluces y los gallegos, ¿no? Y los Correcto. vascos, bueno, Vasco de Garay, etcétera, tenían un comercio con Sudamérica o con Venezuela, etcétera. Y los Gardoqui y toda esa familia que están entroncadas con Unzaga, porque el abuelo es Tomás de Unzaga Amézaga Gardoqui, y crea una empresa, ¿no? Y entonces la empresa esta comercia con los Países Bajos, con Inglaterra, con parte de Francia, y tú dirás, bueno, ¿y cómo puede ser eso, ese comercio internacional? Porque los Borbones fue una zona protegida, ¿no? O sea, como fue la guerra de sucesión, la parte de Aragón y Cataluña, pues perdió, porque estaban a favor de los Austria, los Habsburgo, pero la parte del País Vasco y Navarra favorecieron las tropas que pasaran por allí, la infantería y la caballería. Y destacó mucho un general que también está olvidado, que estamos trabajando en ello,
el general, teniente general, y que llegó a ser marqués, el Hurtado de Amézaga, que son dos. Uno que es capitán general, Juan Antonio Hurtado de Amézaga, y su hermano, Baltasar. Los dos son gobernadores en Málaga. Bueno, y todo esto me estoy un poquillo enrollando, pero es No, una no, gran está familia. bien, pero... Es una gran familia que son gobernadores en Málaga y que mantienen un comercio con la empresa que crea el abuelo de Luis, que es el socio fundador en 1692, fundan una empresa, Baltasar de Hurtado de Amézaga, y Tomás de Unzaga y Amézaga. La verdad es que se combinan los apellidos, Unzaga Amézaga y Amézaga Unzaga, porque el otro se llama Amézaga Unzaga, porque es cuñado y también es descendiente, un poco lioso, son como primos, ¿no? Aparte de Sí, cuñados. sí, Es un sí. poco esas Todo, cosas bueno, que pasan al final lo que últimamente. tú dices es toda una red Una red. que acaba en Málaga. Sí, sí, pero Pero lo está muy... interesante de todo es que son una familia que se conecta, entonces no existe internet, que es muy importante porque ahora el espionaje será por internet. En esa época la confidencialidad son, por ser funcionarios del rey, son funcionarios de la Casa Real, directo, uno es comisario real y pagador de la Armada, Francisco de Gonzaga, que es otro que es gentilhombre, otro que es marqués y educador de Luis I. O sea, son personas muy cercanas al rey que están haciendo confidencialidad, son cartas confidenciales. Entonces, ¿cómo llegan? Pues incluso hemos encontrado correspondencia femenina, fíjate, que estamos a pique de sacarla. Hemos encontrado correspondencia de la mujer de Hurtado de Amézaga con la mujer de Jefferson. Estoy anunciando algo que no ha salido todavía en internet. Wow, imagínate. Hemos encontrado Los lazos tan correspondencia, fuertes, o sea, tan bueno, muy estrechos. fuerte. Entonces hemos encontrado correspondencia, además secreta, lo dice en un momento dado, hemos encontrado en América, allí. ¿Me oye, Fran? Parece que se ha quedado un poco para la conexión. Sale como Ahora, secret, ahora. ¿no? Todo muy... Top Y secret. en Francia. Sí, ¿se escucha bien? Estábamos hablando de espionaje. Sí, El sí, se ha quedado espionaje parado, hay pero por ahora muchas parece que vías. hemos Por recobrado. comerciantes, Son las cosas del directo. estamos diciendo que había varias vías del espionaje ¿Mm? a través de los comerciantes, como la familia Cardoqui, pero también a través de incluso sacerdotes católicos. Fíjate, hemos encontrado un sacerdote en San Agustín, en Florida, que colaboraba con, bueno, mandaba correspondencia, ¿no? Y bueno, estaba en zona de los ingleses, pero había una población, una colonia de comerciantes españoles todavía, de los que se habían quedado en Florida. Entonces había comerciantes en territorio inglés, en el otro lado del Mississippi, que era la frontera. Este Luis de Unzaga, como estabas comentando al principio, pues tuvo la idea de liberar el comercio. Y hemos encontrado correspondencia que en los primeros momentos que él estaba liberando el comercio, pues todavía el Ministerio de Indias, Arriaga y más tarde Gálvez, José de Gálvez, pues no están de acuerdo, fíjate. En la correspondencia que le dicen, dice, bueno, le dice que los comerciantes que no sean españoles, pues, ¿qué van a hacer allí? Y él le dice que, bueno, que están pagando impuestos. Claro, claro. Le responde diciendo que, bueno, que pagan unos buenos aranceles, que pagan buenos, y le incrementa la economía de Luisiana. Entonces, al final, forma esa cooperación porque son irlandeses católicos, en realidad. Muchos de ellos son irlandeses. De hecho, hay un general, famoso capitán general, Alejandro O'Reilly, que es muy amigo de Unzaga, fue el que está intermedio, hay un momentito, un año, bueno, ni siquiera un año, unos meses, que dura entre Antonio de Ulloa, que es sevillano, y este malagueño Unzaga. Entonces, por medio, mandaron a este O'Reilly acompañado de Unzaga a reconquistar Luisiana, a hacer una expedición por toda la Luisiana y deja de gobernador allí en Nueva Orleans, en el Cabildo, de presidente, lo deja Unzaga, que es su segundo a bordo. Bueno, Unzaga tiene también, después por debajo, a otro muy famoso, que sería interesante hablar de Francisco Estachería. Francisco Estachería, ya que he hablado del espionaje, es interesantísimo, porque Francisco Estachería es un súper experto en espionaje en la guerra de sucesión
en Europa, en Polonia y en Austria. Participa en varias guerras de sucesión. Y su hermano José de Estachería será el que acompañará a Matías de Gálvez. Y dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver? Es muy interesante las conexiones, porque fíjate, van un malagueño con esta Estachería y otro malagueño con el otro Estachería, ¿no? Sí, señor. Y además estos dos malagueños, Matías de Gálvez y Luis de Unzaga, nacen el mismo año, 1717, ¿no? O sea, son de la misma generación, de la misma escuela, vaya. Sí, sí, sí. Y fíjate que este Estachería después será nombrado directamente en 1776, cuando está la cosa ya que arde, porque ya está que va a saltar la guerra de la independencia, se marcha corriendo, sube y se va corriendo allí a Ávila y se convierte en el director de la Academia Militar. Y será el director que formará a Bernardo de Gálvez. O sea, fíjate que sale siendo el segundo a bordo de Luis de Unzaga y se convierte en el formador. Y dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver? Bueno, es muy interesante eso, porque en realidad lo que está es preparándole para explicarle a Bernardo de Gálvez, porque hay una carta por medio que no he contado también, y es que Luis de Unzaga... Nos estás diciendo auténticas primicias. Bueno, hay cosas que ya vienen en el libro que publicamos. Estoy contando cosas que... Todo esto sí está en el libro, ¿no? Ah, vale, vale. Luis de Unzaga pide ayuda a la metrópoli, porque se queda con poco ejército para esa gran extensión que ocupa toda la Luisiana española. Y entonces dice que hay un plan, prepara un informe de un plan de defensa, crea el fuerte, el puesto, se llama Puesto de Unzaga, hay hasta un plano, hay 2 planos sobre eso en el Archivo General de India, y entonces crea una población en algunos sitios, por ejemplo San Luis, que uno de los creadores, de los fundadores, será su propio suegro, Gilberto o Don Gilberto San Masen, porque es un nombre bilingüe, ¿no? Nombre español, pero francés. Don Gilbert, o sea, Monsieur Gilbert San Masen, pero cuando llega a ser la época española, Don Gilberto San Masen, que es un coronel que se convierte a favor de España, y él está muy a favor de España, y está como mano derecha de este. Fíjate que es el suegro de Luis de Unzaga, pero es más joven que él, es más jovencito, ¿no? Anda. Porque, qué cosa más rara, ¿no? Cosa rara, sí. Es muy sí, raro. Sí. Me he quedado pensando así, me he quedado, digo, hombre. ¿Cómo puede ser el suegro de Unzaga más joven que Unzaga? Bueno, Unzaga está muy mayor, y estoy saltando un poco cronológicamente, pero creo que son cosas interesantes. Unzaga decide casarse ya de mayor. Decide casarse ya con bastantes años, ¿no? Con 50 y tanto, vaya. Casi 60 años se casa, ¿no? No me acuerdo exactamente. Se casa en 1775 y nace en 1717, o sea que hay que calcular, ¿no? La cosa es que cuando se va a casar, dice, pide permiso al rey, a Carlos III, y dice, porque como funcionario del Estado, funcionario en ese momento como general, era un general ya, dice que tiene que pedir permiso, no puede casarse con una extranjera, y en este caso es la hija de un francés, es una criolla francesa. Entonces tiene que pedir permiso, y no hay obispo en Luisiana, porque los sacerdotes de ese momento, la mayoría se han marchado a La Habana cuando salió Ulloa, y él se hace a cargo de los capuchinos que quedan. Entonces es la máxima autoridad, incluso eclesiástica, él. Dice, ¿a quién le voy a pedir permiso? Pues lo pide directamente al rey. Y tarda en llegar el permiso, se casa con esta francesa. Bernardo de Gálvez hará lo mismo, seguramente por consejo de Unzaga, porque lo hacen de forma sigilosa, ¿no? Se casan, pero con esta cosa que es que están enfermos. Los dos hacen lo mismo. Mire usted, estoy enfermo, tengo una enfermedad y necesito tener sucesión. Además lo pone una cosa así como medio latín, subcesión, con una B, ¿no? Por debajo. Sí. Dice que necesito tener sucesión, ya tengo tanta edad, y bueno, y el tema de enfermedad que presenta Unzaga, que algunos han puesto en algún momento, hace muchos años, decían, bueno, es que Unzaga como que no tenía mucha valía, como que era una cosita cortita. Bueno, no es que estuviera asustado de que fueran los ingleses a llegar, simplemente es que estaba en ese momento, cuando estaba ya saltando la guerra,
y él había ayudado, llevaba ya 5 años ayudando por los Bajini, por el río Mississippi. Puso la primera farmacia de Norteamérica, nada menos. Puso el primer sistema bilingüe que has comentado, que lo puso español, español y francés. Fue Claro. el primer sistema público, bilingüe e intercultural del mundo. Porque algunos dirán, ¿cómo va a ser? Es que público y bilingüe e intercultural hemos descubierto que el primero. Y los mismos americanos lo dicen, fíjate, en varios libros americanos, en revistas científicas, ellos lo nombran. Yo es lo que te O sea, es decía, que curioso, últimamente ¿no? yo veo que hay sociedades históricas norteamericanas interesadas en estos temas, probablemente incluso más que en la misma España, ¿no? Sí. O sea, ellos se enorgullecen de Ujú. reconocer que ellos han sido los primeros en tener, dicen ellos, el establishment, o sea, el establecimiento de las primeras escuelas públicas bilingües del mundo. Pero es que encima el ingrediente muy interesante es que sea intercultural, porque hemos encontrado que entre los alumnos había personas amerindias, o sea, de los indios de allí, Sí, las sí. personas autóctonas, auténticas, de, allí, de los indios Osage, por ejemplo, los indios Missouri. Hemos encontrado también afroamericanos, que eran, vaya, bueno, hemos encontrado que Gonzaga es, y ahí crea un código Gonzaga de lo que hace es adaptar el famoso código jurídico de las partidas de Alfonso Díaz el Sabio, y ese código lo adapta a las circunstancias de Luisiana y mete fuerza en los temas jurídicos de los juicios, para que los juicios sean más justos. Pues tú sabes que, Entonces los por ejemplo, juicios, hay estados norteamericanos como el de Luisiana que mandaron traducir las partidas del Rey Sabio precisamente por motivos como este, por su misma constitución histórica. Así que es muy interesante lo que nos estás contando. sí, la verdad es que en la Corte Suprema de Estados Unidos, de Luisiana, por ejemplo, en el estado de Luisiana, la Corte Suprema todavía reconocen ahí sentencias, hemos encontrado, que citan el código de Gonzaga, Code, ¿no? El código Ujú. Gonzaga. Y dicen, bueno, qué pena que se han olvidado que Gonzaga no era francés, porque yo creo Claro. que eso también ha sido el problema. El apellido suena como vasco francés, pero mire usted, nació en Málaga. Que Nada vaya, que más mucho y respeto nada a menos. Francia, un saludo, pero la primicia fue de España. Tú sabes, Fran, Y hablando de bueno, estas cosas, ya que estamos hablando de malagueños, una paisana vuestra, María Elvira Roca Barea, cuyos libros sí, están teniendo mucho éxito, yo creo que merecidamente. ¿Alguna vez le he escuchado así por encima de que todo este protagonismo, que no es solo, digamos, español como lo entendemos hoy, sino hispánico, porque al fin y al cabo, tanto Unzaga como Galvez, como todos estos grandes próceres de América del Norte, contaron con españoles americanos en sus filas, ¿no? Todo esto puede ayudar en algún momento quizá a concienciar a los hispanos que están en Estados Unidos de que hay una unidad cultural dentro de la propia historia y de que ellos son parte de esa historia, que no son unos apenedizos. Yo quisiera sí, ser porque optimista y diría que sí, pero quiero yo escuchar tu también, opinión. yo también pienso en ese aspecto, creo, me gusta mucho cómo habla Elvira del mestizaje, ¿no? Porque los españoles en realidad no es una raza visigótica de los godos, de los germanos, de los árabes, de los romanos, somos mestizos, siempre hemos sido, los fenicios, los celtas, y cuando hemos llegado a América no hemos hecho reservas ni no hemos hecho apartheid. Lo que hemos hecho es evangelizar, alfabetizar, crear universidades, escuelas y mestizaje, lo que nos hemos casado. O sea que Moctezuma y Hernán Cortés y se mezclaron, las descendencias son mezcladas. Entonces el mestizaje es muy interesante porque es riqueza. Y España no es España, siempre ha sido las Españas, Correcto. porque eran muchos reinos. Y entonces el reino de Aragón, el reino de Castilla, incluso el reino de Granada, el reino de Nueva Granada, son todos reinos, virreinato y reinos. Sí, sí. Incluso en la época de Unzaga, la época de Unzaga seguía siendo las Españas, o sea, incluso en 1800, 1815 todavía, hasta la época, fíjate, hasta la época de Bonaparte y todo, aparece Sí, como sí, la sí. España. Sí. Entonces es una pena que pensemos que ellos son, no, ellos son los canarios, los cubanos, eran islas como Baleares y como Filipinas, todos éramos el mismo país. Entonces, es un imperio, pero formado de personas que eran hermanos nuestros. Entonces, nosotros, yo creo que esto incrementa la tolerancia, el respeto y conocernos mutuamente, porque cuanto más seamos, mejor.
Y el Yo creo saber, que el saber que tenemos un sitio propio en la historia, ¿no? Eso yo creo que es importante porque sí, muchas veces yo noto, tanto españoles como hispanoamericanos, como que estamos muy acomplejados, con la cabeza agachada, pero precisamente lo que falta es ese, el tener mayor conocimiento y mayor amor por nuestra historia. Por ejemplo, lo que tú estás haciendo con Gonzaga, lo que han hecho otros con Galvez, otros malagueños, vamos a nombrar a Manuel Olmedo Checa o a Teresa Valcarce Graciani, que también tiene sangre malagueña. Los malagueños están ahí de moda, Fran. Entonces, yo creo, yo quisiera ser optimista y pensar que, bueno, hombre, ten en cuenta que la lengua española hoy en Estados Unidos, oye, yo que quizá haya más hispanohablantes que en la propia España, ¿no? En Estados Unidos. sí, claro. En Estados Unidos ya creo que hay, no sé si son 60, creo los últimos Sí, informes, sí, 60 millones entonces y de hispanohablantes. el futuro de la lengua española y de esta parte de la historia, que no es una parte que haya pasado de pasada, sino que es fundamental. Es decir, nosotros podemos afirmar, Frank, que sin Gonzaga, que sin Galvez y que sin toda la labor de la monarquía hispánica, Estados Unidos no existiría, No ¿no? habría nacido, ¿vale? Sin duda. Correcto. Sí, vale, yo creo que hay que decirlo rotundamente. Sin Gonzaga, Gálvez, Amézaga, Gardoqui y unos cuantos más, Leiva, etcétera. Pero sobre todo, yo insistiría, Gonzaga, Bernardo de Gálvez, José de Gálvez, Amézaga, hay unos cuantos que, bueno, estos son súper. Realmente, porque otros pueden ser que, bueno, pero es que esos, es que, es que inspiraron muchas cosas. Las estrategias militares. Bernardo de Galvez, si no hubiese estado atacando y defendiendo la parte del Golfo de México, esa parte del sur, todo Pensacola, móviles, eso habría sido imposible. Bueno, de Florida, San Agustín, nada menos. La pudo reconquistar. Entonces, si no hubiese sido por la fuerza militar hispana, no solamente española, hispana, porque mexicana también, Sí, claro. y venezolana y cubana, porque eran muchos militares de toda esa zona, Por eso yo insisto puertorriqueña. en el vínculo histórico de Unzaga para toda la comunidad hispánica que cada vez más importante en Estados Unidos. En las tropas está con, vaya, se saben que muchos de ellos, vaya, se saben que son cubanos, venezolanos, mexicanos, puertorriqueños, o sea, los soldados, sabemos que las procedencias de ellos, en las listas de oficiales aparecen, ¿no? Y bueno, es verdad que la batuta la estaba llevando en ese momento, casi todos eran malagueños, pero el ejército era de todos lados, ¿no? Eran Claro, sobre claro. todo andaluces, mexicanos, cubanos, y bueno, es verdad que había franceses, irlandeses también muchos, militares, y estaban dentro del batallón de Gálvez, Y también pero que tuvieron soldados amerindios y africanos, ¿no? También en su fila. sí, y le pasaron uniformes hechos desde España, pasaron desde Gardoqui mandó uniformes y desde Cádiz se mandaron uniformes también. Había dos agentes comerciales, fíjate que hemos encontrado, uno que era Gardoqui y otro tal Juan Unzaga que estaba en Cádiz. Y eran comerciantes que estaban en ese momento mandando cosas para allá. Y bueno, no es cuestión de que seamos los primeros, pero bueno, es que en este caso es que Oye, claro, es pero tan sí, sí, claro. hombre. Yo, ahora que habrá visto esta semana, que estamos dando la noticia, que bueno, aunque la prensa no se está haciendo demasiado eco, pero bueno, tú eres la primicia en este sentido. Vaya, hombre, te agradezco. Y sí, bueno, es lo del primo este de Amézaga, famoso Amézaga, que es que su padre es gobernador de Málaga. Hay una calle aquí en Málaga, Hurtado de Amézaga, ¿no? Este Amézaga, cuando él estaba de gobernador en Málaga, él es cuando nació. Y él nació en Madrid, nació en la Corte Real, o sea, en el Palacio Real. Pero el padre en ese momento hemos encontrado que aparecen los padrones viviendo en Málaga y estuvo viviendo en el Alcazaba, también vivió en calle Sister, o sea, vivía aquí. Y después este hijo llegó a ser criado cuando muere el padre, porque el padre lo mandan a ser el educador de Luis I. Y entonces al hijo, cuando se muere su padre, se queda huérfano, se va Sí. a Francia. Y allí, bueno, él desciende de un marqués, el marqués de Amézaga, que había sido muy bien considerado en Francia porque había ayudado a las tropas de los Borbones sacando las últimas tropas que estaban en Italia y también en Flandes y pudo hacer el famoso camino de los tercios desde Flandes hasta Italia, esas últimas tropas, bueno, no huyendo, sino simplemente salvándolas, estas tropas,
y pudo reconquistar parte de Módena, la zona de Plasencia, al norte de Génova, ¿no? Entonces es interesante porque este general, teniente general, que llega a ser marqués, pues el hijo, nada menos, que se entrevista casi nada. Se entrevista 14 veces con Benjamin Franklin. Y no se ha estudiado hasta ahora. Nosotros estamos estudiándolo, estamos a tope, llevamos ya 2 años. Y bueno, creemos que es muy, muy importante porque este Amézaga se ha estudiado así, pone una carta a Benjamin Franklin, perdona, que una de las cartas dice, te ha llegado las armas al Benjamin Franklin. Y cuando dice te ha llegado las armas, no es que está, bueno, hay una carta que dice, vamos a tomar una sopa tal día, con mi señora, con tu señora, con no sé qué, y dice, comenta, dice, bueno, y ahí estará presente en la cena, te voy a presentar, bueno, vamos a estar presentes con mi hijastro. Su hijastro es nada menos, que ahí está la clave de ayuda de Francia, de Estados Unidos, con sus 2 estatuas de la libertad que tienen, una en París y otra en Nueva York, es una injusticia, porque realmente España fue la que coordinó toda la ayuda, nada menos, porque esta Amézaga estaba en la red de agentes, familiares cercanos, porque es su, me he encontrado un documento que pone primo, lo pone claramente primo, su primo, porque hay un expediente de nobleza, y entonces habla de su familia, y habla de los 2, ¿no? Y entonces, y es mono, su padre es el padrino de su padre, o sea, el padrino de uno es el padrino del otro, ¿no? O sea, son muy cercanos. Hay toda una red, lo que tú decías al Hay una red. principio. Y lo que da coraje es que por haber sido español, o sea, en francés, español, y lo ponen los documentos, pues, hombre, que no se reconozca que este hombre, nada menos, es el que consigue que el rey de Polonia, Stanislas, pierde la corona de Lituania y Polonia, que es el rey de esos 2 territorios muy grandes en ese momento, pierde la corona, pero a su hija, que la tiene la casa con el rey de Francia. Y este, que era chambelán de este rey de Polonia, que es Amézaga, que en ese momento ya era teniente general, que no era un cualquiera, que era un gran... Y además lo pone, de las armadas de los ejércitos reales de España. Está el ejército español allí en la guerra de sucesión de Polonia, fíjate. Pero no hemos olvidado de ese ejército español que está en Polonia. Y está en la guerra de sucesión de Austria, también participa. Y participa en muchas batallas. Bueno, hemos encontrado un montón de batallas. Tenemos el expediente, hemos buscado un montón de cosas, de documentos. Entonces, cuando tengamos ya publicado esto, va a ser una revolución, creo. Porque hemos hablado de Lafayette, de Robespierre, de no sé qué, Rochambeau. Pero, hombre, por favor, Amézaga, y pone español. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no lo citamos, no? Y este hombre lo que consigue es que nada menos que se casa con la hija, o sea, se casa con la hija sí, del ministro de Finanzas. Pero a su vez, su hijo, el hijo de esta mujer, se casa también con otro, se había casado antes con Amelot, el hijo de esta mujer, que se convierte en el hijo político de Amézaga, se convierte en el secretario directo del rey y ministro de Finanzas. Y además, con el tema de la armada, del mar. O sea, lo lleva todo para adelante. Sí, el rey está... Bueno, en ese momento ya sabemos que el rey no lleva todo, sino quien está llevando la tarea esta de la ayuda es el secretario. Hombre, y por lo que tú estás describiendo, Fran, lo que tú estás Sí. describiendo es que España, lejos de ser un país decadente, todavía era una potencia pujante, porque eso es Era otra la cosa. hegemonía. Claro, pues, Era nada menos que Carlos III, con estos señores tan cercanos a él, con los Amézaga, que son muy cercanos a ellos. Sí, sí. Estos Amézaga son los que habían educado a su hermanastro, a Luis I. Esta familia cercana a los Borbones, bueno, de hecho, las casas aquí en Málaga hemos encontrado mucha flor de lis, a una esquinita, ya te contaré. La cosa es que en la familia real española y francesa hay unos pactos de familia, pero quien está mandando las tropas, el ejército y todo, no es Francia solo, como se ha contado, sino ahí la batuta está esta Amézaga. Hombre. Y es una pena, porque estamos diciendo que lo que hemos encontrado es que se entrevista con Benjamin Franklin y hemos encontrado que también correspondencia, incluso después de esos encuentros personales,
que le manda carta diciendo, mira, te voy a presentar a Menganito, vete a hablar con el banquero tal, de Italia, de Países Bajos, de Bélgica. O Sí, sea, todo un banqueros libro de europeos. instrucciones. No, y se lo manda. O sea, te recomiendo que hables con Menganito, Benjamin. Mira, tal, con Menganito. Entonces, es una pena que ¿Sabes lo que fíjate, pasa, en Fran, papeles norteamericanos. con toda esta contundencia de datos que tú nos estás exponiendo? Siempre ha quedado la pregunta, y yo creo que Es demasiado. el conde de Aranda ya se lo olió, ¿no? Su famoso memorial que dice esta república nació pigmea, de hecho los Galvez eran partidarios pues, de hacer una reforma política que estuvo a puntito de hacerse con Carlos IV. Con Carlos IV ese año estuvimos a puntito de hacer una especie de confederación de reinos, una especie de Commonwealth, valga el anglicismo, a eso íbamos, precisamente a raíz de estos hechos. Y claro, mucha gente te dice, bueno, pero si fuimos tan determinantes, ¿por qué después, el 1898? Siempre nos ha quedado esa pregunta, ¿no? Porque España, como tú bien estás contando, fue absolutamente determinante para inclinar En la balanza de la guerra. 1776, en 1776 España era más determinante, yo creo, que Francia. Hay un momento, año el 76, 77, 78, dice, bueno, es que Francia participó antes. No, bueno, no. A ver, este Unzaga ya y Gardoqui y todo empiezan a echar una mano a Estados Unidos desde antes. Y de hecho, Unzaga reconoce a Estados Unidos porque cuando dice en 1776 general de los Estados Unidos americanos, lo pone en español, ya está reconociendo él como funcionario, como general español, está reconociendo a Estados Unidos. No está reconociéndolo como si fuera un amigo, no, él lo está reconociendo como gobernador y general de la Luisiana. Eso es un Entonces, buen punto, Fran, ¿sabes por estamos qué? reconociendo que España reconoció. Eso es un buen punto porque hay quien dice que es posible que los angloamericanos le quedara cierto resentimiento porque España hizo la guerra pero no lo reconoció, como que quedó ahí eso en un limbo, pero tú sin embargo sí tienes la certeza, ¿no? De que Unzaga sí está reconocida y de hecho le da el nombre, que eso es otra, el nombre de Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo que lo que pasaba es que Unzaga reconoció a Estados Unidos, vaya, y la ayuda fue desde España y desde Francia con la coordinación de Amézaga. Lo que pasa es que es verdad que no interesaba que el resto de Hispanoamérica se independizara. Entonces, información para Sudamérica no interesaba que oficialmente se reconociera. O Vale, sea, vale. aunque a nivel del ministerio, del gobierno de España, sí, Carlos III estaba muy en conexión con Unzaga, o sea que no era una cosa clandestina lo que estaba haciendo él, pero Hispanoamérica queríamos tenerlo dentro de España, queríamos que sigan siendo españoles. Y Es una pena. justamente, pero es que Entonces, fíjate que justamente si ellos íbamos a eso. decían, Íbamos a una gran reforma política en la monarquía hispánica que hubiera supuesto una Commonwealth, que fue el modelo que después hicieron los ingleses, y sin embargo, en 1808 todo cambia, Dios mío. Pero bueno, son las cosas de la historia. Y es curioso, a mí siempre que hablamos de estos temas, el memorial del Conde de Aranda, de esta república que nació pigmea y hay que reformar, eran hombres, yo diría que adelantados a su tiempo, muy bien informados, como tú bien dices, sin tener internet, tenían una red de exactamente. información y las cosas que tú me cuentas, porque son auténticos arquetipos, auténticos próceres, me recuerda mucho el ideal de José Cadalso en las cartas marruecas. José Cadalso, que era gaditano, y hay una parte de las cartas marruecas que les pone cómo debe ser un tipo virtuoso, y bueno, y él en buena medida lo fue un militar que murió intentando recuperar Gibraltar para España, y como te digo, Unzaga es un arquetipo que tú estás reivindicando, yo creo, con justicia, que nos dice a las claras que nos han contado muy mal la historia, nos han privado de muchos datos, que en el siglo XVIII, como tú bien dices, España todavía era una potencia hegemónica con el reinado de Carlos III, y que ojalá, como bien dice tu paisana, y como tú estás de acuerdo, pues esto sea un acicate tanto para la comunidad hispana de los Estados Unidos como para todos los hispanos del mundo de tener ese amor propio y de, Y ¿no? también para todos los que se sientan descendientes de españoles. Porque fíjate que los italianos, yo cuando he ido a Italia, ellos mismos lo reconocen. Dicen, no, si hemos estado, vaya, han estado varios siglos unidos con España. Claro, Porque el rey Carlos III fue también rey de Nápoles y Sicilia. sí, señor. Entonces fíjate que este Unzaga, su madre y su abuelo materno, hay una parte de su línea que son de Italia, ¿no? Entonces, es que eran las Españas, los reinos. Fíjate Sí. que allí en Estados Unidos
al italiano está muy bien considerado. O italiano, así, las pizzas, qué buenas están. Pero, Sí, sí, sí. pero qué pena con el aceite de oliva español, que vaya, que genial, y toda la comida nuestra. Entonces yo creo que hay que estar pues contando todas las verdades que hemos tenido y toda la contribución española, que en realidad no somos inmigrantes en Estados Unidos. Esa es la Nosotros clave. Esa es la no clave. somos inmigrantes, es que fundamos San Agustín en el siglo XVI, pero es que hemos contribuido muchísimo. Mirando cualquier atlas de Norteamérica, te vas viendo un montón de, bueno, no solamente Los Ángeles o San Diego o Albuquerque, es que hay muchísimos topónimos pequeñitos y eso, y son ríos y montañas, y entonces es una pena que se olviden. Entonces, si la comida de allí de Estados Unidos en realidad tiene mezcla de todas las comidas, ¿no? En Nueva Orleans, yo he tomado una sopa de Nueva Orleans y tenían incluso, utilizaban el azafrán también allí para sus comidas y todo, ¿no? Sí, sí. Entonces, Mi amigo Matt si Guillory, que es utilizan hostelero, ingredientes nuestros. mi amigo Matt Guillory, que es hostelero, él reside en Quito, pero es natural de Luisiana, me lo dice, que incluso tienen platos parecidos a la paella, que utilizan, que se nota la influencia española. Bueno, y lo que dice tu paisana Elvira, ¿por qué Nueva Orleans le dicen el barrio francés y debería ser el barrio español? Si eso fue Exactamente. España que lo construyó. Por Y si acaso, España entendida como las Españas, con toda su parte. hispano-francés, si me apura, hispano-francés, pero no Bueno, francés solo. bueno, Fran, pues Yo creo mira, yo que poquito a poco vamos a conseguir que tenemos, porque los españoles somos muy tolerantes. Amamos la comida, la buena vida, la verdad, el mestizaje. Y no solamente nos tienen que conocer como grandes guerreros, que lo han sido, grandes guerreros los españoles, sino también ilustrados, han creado escuelas, los franciscanos han hecho mucha agricultura. En Estados Unidos hay muchas palabras, acequia, la palabra asiquia he encontrado yo, asiquia, acequia. Y dice, bueno, pero son cosas de noria y cosas así, son cosas de sí, 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 agricultura de los franciscanos. sí, señor. Entonces, tenemos que estar reconociendo la labor hispana de allí, del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX incluso al principio. 19 incluso, Fíjate sí, sí. que la ciudad de Las Vegas lo fundó un tal José María Armijo. Dice, bueno, pero bueno, lo fundó en 1818, por ahí. O sea, ya se estaba a pique de independizarse. Pero fíjate, o sea que en el siglo XIX también se fundaron ciudades españolas. Sí, señor. Pues nada, Fran, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en mi canal. Recomiendo a todo el A mundo que vosotros, visite a ti. tu página, Sociedad Histórica Luis de Unzaga, bueno, en inglés Luis de Unzaga Historical Society. Y tenemos un libro, tu libro de Unzaga, ¿su título cuál era, Fran? El libro. Sí, el gobernador Luis de Unzaga, entre paréntesis el año 1717-1793, precursor en el nacimiento de los Estados Unidos. Y Nada además, menos. y no te vas a quedar ahí porque como ustedes ya han podido ver y escuchar, Hablo mucho. no, me refiero, y además está muy bien porque hablas cosas interesantísimas, pero me refiero que tú no te vas a quedar en ese libro, sino que vas a seguir investigando y vas a Bueno, seguir abriendo muchas puertas a ese océano de nuestra historia tan riquísimo. Y yo esta mézaga, la mézaga del primo, tiene que seguir, vaya, saltando totalmente, ya. quiero ser un poco optimista, Fran, y que esto yo soy seguro de que esto va a llegar a muy buen puerto. Así que muchísimas gracias, Fran. Recomiendo que Gracias. tu libro, recomiendo tu página y pronto nos veremos, si Dios quiere. Sí. Muchas gracias. Un abrazo Un fuerte abrazo. virtual.